Aunque los gobiernos se empeñan en diluir los efectos de la inseguridad y el discurso se basa en los logros que indudablemente se dan, la percepción del ciudadano es distinta. La incertidumbre y la incredulidad son ahora los signos que ganan terreno en medio de campañas informativas oficiosas en las que cada vez se cree menos. La pregunta es, ¿quién manda en la opinión pública? El Centro de Investigación y Seguridad Nacional dio a conocer que en lo que va del sexenio 28,000 personas, entre ejecuciones y enfrentamientos, han perdido la vida en la guerra contra el crimen organizado. Pero también se habló de millonarios decomisos de droga, dinero y bienes pertenecientes al AMPA, así como de la detención y el abatimiento de capos de la droga. Pero la violencia creciente y la inseguridad habitual han impregnado al ciudadano con un sentimiento de indefensión que se ha convertido en el primer tema en el listado de sus preocupaciones. El dilema es, mientras que el ciudadano afirma que la situación del país se agrava, para los gobiernos el problema es de percepción. Pero la dificultad es mayor cuando la opinión pública no es, necesariamente, el reflejo de la verdad a secas, sino de aquello que el ciudadano percibe como la verdad. De ahí que la opinión pública se integra con elementos adicionales, como el planteamiento de la realidad que hacen los medios o los actores políticos, por ejemplo. Durante el segundo día del diálogo por la seguridad, Héctor Aguilar Camín, Jorge Fernández Menéndez y Jorge Chabat plantearon: el gobierno del presidente Felipe Calderón debe ganar la batalla de la información en su combate al crimen organizado, o pierde en los dos ámbitos. La consecuencia directa de una fallida guerra de información es que el gobierno pierde credibilidad. Al final, la crisis de inseguridad se ha convertido en la crisis de fe en las acciones de la autoridad. Luego que la violencia cobró fuerza en las entidades, la gran mayoría de los gobiernos rechazaron lo evidente. A pesar de las ejecuciones, los decapitados, los levantados, secuestrados y desaparecidos, de las extorsiones, las amenazas, las balaceras y la notoria impunidad de unos, y la manifiesta incapacidad de otros, el discurso de casi todos fue el mismo. Los hechos, o eran aislados, o efecto de los golpes asestados por el gobierno a los intereses del AMPA. En el menos peor de los casos, hubo quienes se atrevieron al argumento: es que se están matando entre ellos. Cuando el río suena es que agua lleva, y ante el tamaño de la evidencia el presidente Calderón debió aceptar: no hemos sabido explicar qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y qué es lo que estamos viendo a nuestro alrededor. No tenemos tampoco el control de la información estatal, desgraciadamente. Quizás sea apenas el principio, pero el gobierno federal reconoció ya que su estrategia informativa a nadie convence y, por el contrario, ha provocado que el ciudadano lea entre líneas o de plano aplique la psicología inversa. Reconocer es tan solo el principio, pero ya es un paso. Aunque en esta batalla de más de 28,000 muertos, la opinión pública dice que la guerra se va perdiendo y que poco importa la verdad cuando en la percepción perduran el miedo, la incertidumbre y el sentimiento de desamparo ante el discurso peor de la autoridad, su manifiesta incapacidad. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental.